Buenas noches, queridos alumnos. Esperemos unos 3 minutitos más para comenzar la clase. Ay, no, quiero apagar esto. Licenciada, buenas noches. Desconecto. Buenas noches, ¿cómo están, queridos estudiantes? Esperemos Licenciada, buenas noches. más para empezar la clase. Buenas noches, ¿cómo están? Listo, hemos esperado unos 5 minutitos. Voy a compartirles lo que vamos a ver el día de hoy. Listo. Hoy vamos a hablar sobre la estructura electrónica y la tabla periódica. Ahí se cambió. Ya, listo. Nuestra tablita periódica contiene una de las leyes más avanzadas de la química. Esta representación ordena en función del número atómico a nuestra tablita, ¿no? Está ordenada en función del número atómico y a la vez, al estar ordenada por función del número atómico, nos ayuda también a la predicción de algunas de las propiedades de los elementos que conforman nuestra tablita periódica. Este proceso de formulación de la ley periódica representa los aportes que han realizado los químicos para organizar de una forma lógica los nuevos elementos descubiertos a lo largo del tiempo. Si nosotros nos ponemos a hablar de cada año en el que se ha realizado algún descubrimiento para llegar a lo que nosotros conocemos hoy en día como nuestra tablita periódica, sería desde 1789. Voy a hacer más chiquita para luego al momento de explicar le hago más grande. Listo. En 1789, el francés Anthony Lavoisier elaboró una lista de 33 elementos químicos agrupados en 23 metales y en 5 no metales. También este determinó 5 sustancias simples salificables terrenas. ¿Qué quiere decir esto de salificables? Es que son 5 sustancias que no entran en la lista que él elaboró de 33 elementos químicos. Recuerden, eran 23 metales y
cinco no metales y más de estas cinco sustancias simples, ¿no? Pero este listado se rechazó debido a que las sustancias agrupadas presentaban muchas diferencias en cuanto a sus propiedades físicas y químicas. Es por esto que en 1817 el químico alemán Johann Wolfgang encontró que en determinadas triadas de elementos se comparten ciertas propiedades físico-químicas, con una variación entre el primero y el último. Por ejemplo, miren esta triada. ¿Qué quiere decir con triada? Miren, aquí está el elemento litio, el sodio y el potasio. Triada quiere decir tres elementos químicos, ¿no? Y nos dice que la masa atómica aproximada del sodio es el promedio de la suma de masas del litio y el potasio. Miren ustedes aquí. Aquí está la triada, que en este caso nos dice que es litio, sodio y potasio. Y aquí nos dice que el sodio es el promedio de el litio y el potasio. Miren, el sodio es el promedio de el litio y el potasio. Eso nos dice la triada que encontró Johann en 1817, que existen ciertos elementos, en este caso tres, por eso el nombre de triada, que sus masas atómicas, el momento de hacerle el promedio, yo tengo el número de la masa atómica del sodio, o sea, el del medio que está aquí, ¿no? Miren, aquí está 7 más 39 dividido para 2 me sale 23. Esto es lo que Johann encontró y a estas les llamamos triadas. En cambio, en 1864, el francés John Newlands propuso una tabla en la que los elementos químicos se ubican de acuerdo a un orden creciente de la masa atómica relativa, en la cual tenía formas de octavas. Miren, en este caso son octavas. Antes, en 1817, eran triadas. Y después, en 1864, ya él ubicó elementos que iban en orden creciente de la masa relativa y la cual formaban en cambio octavas. Así, a partir del octavo elemento que éste formaba, decían que tenía propiedades físico-químicas similares al primer elemento. Tal vez tienen alguna pregunta. Se escuchó en un micrófono, pero no logré escuchar lo que decían. Ya, bueno, no sé. Bueno, entonces, miren, aquí está la ley de octavas de Newlands. Miren, nos dice que los elementos, miren, aquí está, son, aquí está su masa y van cada vez aumentando su masa. Aumenta, aumenta, aumenta la masa y en ese también aumenta, aumenta, aumenta. Miren, pero aquí, ¿qué sucede? En el calcio aumenta y después deja de cumplirse la ley de octavas. Por esto es lo que quedó en desuso esta ley de octavas, debido a que después del calcio ya no se cumple con esta regla en la tabla periódica. Si ustedes tienen su tablita a la mano, pueden ver, miren, aquí está el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, de ahí va el sodio, el magnesio, todos estos son los elementos primarios, ¿no? De la tabla periódica. Pero al momento que llegamos al calcio ya no forma una octava. Entonces, por eso esta ley quedó en desuso, ya no se utiliza porque a la final no se cumple la ley de las octavas en los otros compuestos, solo en los primeros compuestos que teníamos en la fotografía. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, listo.
Ahora seguimos con la historia, ¿no? Y en 1869, el químico alemán Luther Meyer y el profesor ruso Dmitri Ivanovich presentaron de forma independiente una primera versión de su ley en forma de tabla, donde se ordenaron los 63 elementos químicos conocidos hasta entonces. Estos los ordenaron en función de su masa atómica. Esta ley se observó una periodicidad en cuanto a ciertas propiedades de los elementos, lo que permitió en este caso a Dmitri Ivanovich prever las propiedades químicas en algunas sustancias simples, en este caso como el galio, el escandio y el germanio. Para esto, él dejó un cierto número de huecos en su tabla para que así ahí, como decir, vayan introduciéndose los elementos que aún no están descubiertos. Entonces, él mientras realizaba su tablita de 63 elementos químicos, él iba dejando ciertos espacios, ciertos huecos en su tabla, para así colocar los elementos aún no descubiertos. Es entonces que en 1871 Mendeleev publicó una segunda versión de su tabla periódica, en la que los elementos con propiedades similares se organizaban en columnas y no en filas. Sobre cada columna se colocó un número en romano, lo que indicaba el estado de oxidación mayor de un elemento, lo cual también se relaciona con su poder de enlace. Miren, aquí ya se va pareciendo a nuestra tabla periódica que conocemos hoy en día. En 1913, el físico y químico inglés Henry Moseley ordenó que los elementos químicos, en función de su número atómico, tenían unas pequeñas frecuencias en los rayos X. Y estos decían que estaban relacionados con el número de cargas positivas, que en este caso serían los protones. Este ordenamiento hizo posible la enunciación de la ley periódica que conocemos hoy en día, que nos dice, cuando los elementos se arreglan en orden de sus números atómicos, sus propiedades físicas y químicas muestran tendencias periódicas. Listo. Y en 1923, el químico americano Groves presentó la disposición de los elementos en la forma en que se emplea en la actualidad. Miren, Groves ya se está acercando a más en lo que más a lo más parecido a lo que hoy conocemos a la tabla periódica. Para lograr esto, reorganizó la tabla que hizo Moseley y este lo organizó en 18 columnas con bloques. Estos bloques los hizo para ubicar a los metales de transición, a los de las tierras raras radiactivas y para separar los metales ligeros de los no metales. Miren, él ya se va acercando más a la tabla que conocemos hoy en día, Groves. Él ya separó los metales de los no metales, él ya separó en bloques, en columnas. Los bloques los hizo con los metales principales y los metales de transición, hasta que en 1952 el químico y físico costarricense Gil Chaverry Rodríguez propuso una nueva versión de la tabla periódica. En cambio, este se basaba en la estructura electrónica de los elementos, la cual permite ubicar la serie de los grupos de lantánidos y actánidos en una secuencia lógica de acuerdo a su número atómico. Miren, aquí él organizó a través de su estructura electrónica. Miren, esta es la tabla que presentó el costarricense, perdón. Miren, esta es basada en la estructura electrónica de los elementos. Aquí está, miren, aquí está basado en el helio, en el litio,
Estos son los elementos representativos. Ya les coloco aquí a los elementos representativos. Estos, miren, los elementos de transición y todos basados en su estructura electrónica. Miren, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Todos los que tienen 1S en su estructura electrónica, o sea, al final de su estructura electrónica, estaban aquí. El hidrógeno, el helio. Miren, los que tienen 2S2P, el litio, el berilio, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y aquí el helio. Miren, aquí están basados. Él organizó los elementos que se conocía hasta ese día en la estructura electrónica. Miren, organizado a través de la estructura electrónica. Y miren, más o menos ya se va pareciendo ya a la tabla que conocemos hoy en día. Listo. Y así finalmente, después, miren, ya llegaron a ordenar a la tabla periódica como la conocemos hoy en día. Miren, la tabla periódica en este caso es un sistema de clasificación y organización de los elementos químicos. Como mencionábamos, estaban ordenados por su número atómico, por su configuración electrónica y por sus propiedades. Es así que esta tabla periódica consta de 7 filas horizontales que se llaman periodos y 18 columnas verticales denominadas grupos. Miren, aquí están los periodos y aquí están los grupos. Miren, 7 filas nos dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas que serían los periodos y 18 que serían los grupos. En este caso, miren, así se hacen los periodos. En este caso, los periodos van 1, hidrógeno, el 2, el litio, el berilio y todos estos. Estos son los periodos, ¿no? 3, horizontalmente los periodos. Hay 5, 6 y 7. Listo, tengo yo 7 periodos. Vamos a escribir aquí. Son los periodos? Los periodos son horizontales y son 7 periodos. Perdón, licenciada, disculpe, ¿y los dos de abajo? Estos son los reactivos raros. En estos, miren. Todos estos son los reactivos raros o los reactivos de tierras raras que nosotros tenemos en la tabla periódica. Como no son muy comunes, por eso no se les tome en cuenta en este caso en los periodos. Muchas gracias, licenciada. Listo, no hay problema. Tengo 7 periodos. Recuerden, los periodos son horizontalmente. Coloquemos aquí en numerito 7 periodos. Recuerden, ¿no? Voy a colocarles con flechita, que es de manera horizontal los periodos. De aquí para acá. Son los periodos. Listo. Periodos horizontalmente. Y en cambio tengo 18 grupos o familias. En este caso son las columnas. Miren, tengo una columna, tengo dos, tengo 3, tengo 4, tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Miren, tengo 18 grupos o familias, que en este caso están de forma vertical en columnas, ¿no? A ver, aquí ponemos flechita, pongámosle de arriba para abajo.
Y estos son los, insertar, estos en cambio son los 18 grupos o familias. Ya, 18 grupos o familias que yo tengo aquí. Listo. Recuerden, periodos se cuentan horizontalmente. A ver, grupos o familia que son de amarillito que están en vertical y de rojo son los periodos que están en horizontal. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los grupos en los que están, de los que están formados la tabla periódica. Miren, las columnas, como mencionábamos, se enumeran de izquierda a derecha desde el 1 al 18 y están enumeradas, no sé si tal vez tengan a la mano su tabla periódica, están enumeradas del 1 al 18 y estas se dividen en dos grandes grupos. En el grupo a ver, borremos esto para que no nos confundamos. Listo. Ahora, están divididos en dos grandes grupos. El grupo A, que en este caso es el 1, el 2, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. Este es el grupo A. Y el grupo B, en cambio, tengo a partir del 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y este es mi grupo B. Al grupo A recibe el nombre de elementos representativos. Y el grupo B, en cambio, son los elementos de transición. Recuerden, elementos representativos es mi grupo A. Elementos representativos es mi grupo A. Listo. Los elementos representativos es mi grupo A que está justo aquí, junto con estos dos. Y mis elementos de transición, que en cambio son toditos de mi grupo celeste, ¿no? Elementos de transición. Este es mi grupo B. Recuerden, el grupo A recibe el nombre de elementos representativos y los del grupo B, elementos de transición. Miren, ahora esta tablita de los elementos representativos existen 8 grupos en los elementos representativos y 10 en cambio en los grupos de los elementos de transición. Miren, al grupo A yo les denomino metales alcalinos. A este grupo, al grupo 1, A, en este caso, A, recuerden que eran los elementos representativos y elementos de transición era el grupo B. Grupo B. El grupo B y estos era el grupo A, ¿no? El grupo A. Y estos eran el grupo A. Ya. Y en los elementos representativos tienen una particularidad que cada grupo tiene un nombre. En este caso, el grupo 1A, que es este, bien, tiene el nombre de metales alcalinos. Este de aquí tiene el nombre de metales alcalinos. Ve, ve, voy a darle la vuelta así para poder escribir. Listo. Ya. Tiene el nombre de metales alcalinos. Todo este grupo. Ahora, en cambio, este grupo, que es el grupo 2A,
nosotros conocemos como metales alcalino-térreos. Metales alcalino-térreos. Listo. Mi segundo grupo es metales alcalino-térreos. Listo. Ahora me voy a mi siguiente grupo A, que en este caso está aquí, recuerden, ¿no? Mi grupo A es el 1, el 2 y me salto al 13. Ese es mi grupo A porque el resto es mi grupo B, ¿no? Mi grupo A que está representado por el número 13. Recuerden, aquí está el numerito 13 en moradito, que es mi grupo A. Está, bueno, este se le nombra como térreos o boroides. Térreos o boroides. En este caso, térreos o boroides. Miren, en este caso se relaciona el nombre con el primer elemento de este grupo 13A. En este caso es el boro, ¿no? El boro es nuestro primer elemento y por eso el nombre de térreos o boroides se relaciona con el primer elemento que inicia con el boro. El grupo 14A, que inicia con el carbono, tiene el nombre de carbonoides. Tiene el nombre de carbonoides. Listo. Y en este caso, el grupo 15A toma el nombre de nitrogenoides y este inicia con el nitrógeno. Miren, aquí está, nitrógeno. Es nitrogenoides. A ver, nitrogenoides, sí, sí está bien. Nitrogenoides. Listo. Y el grupo 16A, que inicia con el oxígeno, se llama anfígenos o calcógenos. Anfígenos o calcógenos. A ver. Antígenos o calcógenos. Listo. Antígenos o calcógenos. Y al grupo 17A, en cambio, que inicia con el flúor, se los llama halógenos. A este grupo se los llama halógenos. Halógenos. Y a este grupo es el de los gases nobles. Todos le conocemos a este grupo, que es el de los gases nobles. Gases nobles. Listo. ¿Alguna pregunta tal vez sobre la tabla periódica, los periodos, las familias, cómo se nombran los grupos? Ya. Listo. Seguimos entonces con mi siguiente. Y el siguiente, en cambio, me dice cómo se relaciona la estructura de los elementos químicos con su ubicación en la tabla periódica. Miren, los 7 periodos que se enumeran de arriba hacia abajo, recuerden del 1 al 7. Estos nos van a ayudar a nosotros a hacer relación con cómo se ubican en la tabla periódica los elementos químicos. ¿Y cómo es esto posible? Miren, los grupos se determinan en dependencia del tipo del elemento. Miren, los grupos, recuerden, ¿cuál era el grupo? El grupo A, que eran los representativos, y el grupo B, que eran los de transición. Miren, aquí está, pertenecen a la serie A y pertenecen a la serie B. Los representativos siempre van a terminar en SP, la configuración electrónica, y en cambio, los de la serie de transición terminan en D. Cuando terminan en S y en P, los electrones del último nivel de energía, vamos a darnos cuenta que ahí es cuando nosotros tenemos los representativos, cuando los electrones terminan en el último nivel de energía, ¿no? SP, SP.
Y D, en cambio, nos vamos a dar cuenta que son los de transición. Miren, aquí está. Cuando el electrón termina en D, se le suma 2 y da 8, 9 y 10, 11, 3, 17 y 12, que son los grupos de los de transición. Miren, seguimos la flechita. Estamos en todos en el de transición. Miren, 8, 9, 10, 11, 12, 3 y 7 son el grupos de transición. Miren, aquí está el grupo 2 que es de transición. El grupo 5, 6, 7, 8 que es de transición. 8, 9, 10, 12, 11, 3, 7. Todos estos elementos son de transición. Miren, aquí hay un ejemplo para que me entiendan mejor cómo es que se relaciona la estructura de los elementos químicos con su ubicación en la tabla periódica. Miren. Aquí, en la distribución electrónica del elemento, nosotros vamos a encontrar a qué elemento pertenece a través de la distribución electrónica. Miren, siempre, esta es la distribución electrónica. Ya, esta es la distribución electrónica. A partir de nosotros de esta distribución electrónica nos vamos a tomar solo el último valor. El último valor es el que nos va a ayudar a encontrar a qué elemento pertenece esta distribución electrónica. ¿Y cómo nosotros vamos a encontrar a qué elemento pertenece? A través de este, miren, el índice que es 3 nos muestra el último nivel de energía que está ocupando. En este caso es 3, entonces el último nivel de energía es el periodo 3. Y para saber nosotros en qué familia está, es el subíndice, que en este caso es el 2. 3 de ese 2, miren, recuerden, solo tomamos en cuenta este número, el índice es 3, que es igual al periodo, y 2 en este caso, que es los electrones de valencia, y en este caso me dice que está en el grupo 2. Este 2 me ayuda a saber en qué grupo está y este 3 me ayuda a saber en qué periodo está. Miren, nos dice, tenemos la distribución electrónica del elemento con número atómico igual a 2. Listo, aquí está el número atómico en la distribución electrónica y nosotros ahora vamos a buscar qué elemento. Nos dice que el número atómico es igual a 12. Listo, entonces vamos a buscar el grupo 2A y el periodo 3. Ya aprendimos, ¿no? Cómo es el grupo y el periodo. Grupo, me dice que está en el grupo 2A, en este grupo. Y el periodo me dice que está en el 3. Entonces cuento periodos 1, periodos 2 y periodos 3. 2 y 3, listo, ha sido el magnesio. El magnesio es el que tengo yo aquí con su distribución electrónica. Encontramos a cuál pertenece la distribución electrónica. Ahora, vamos con el segundo. Igual, nos damos cuenta solo del último. Miren, tengo 4 y 2. Entonces, busco, el periodo es 4 y el grupo es 2. Periodo 4 y grupo 2. Periodo 4, periodo 1, 2, 3, 4. Miren, aquí ya estoy en los elementos de transición. El periodo 4 y, ay no, el grupo, no, sí. El grupo 4 y el periodo, ¿cuánto me decía? El grupo 2 y el periodo 4. Listo, el grupo 2 y el periodo 4. A ver, grupo 2. Grupo 2 y el periodo 4. 1, 2, 3, 4. Ah, pero me dice que son en los elementos de transición, ¿no? Listo. Entonces encuentro grupo 2 y periodo 4. Voy al grupo 2 de los elementos de transición y periodo 4. Listo. Entonces. Ya, así hemos encontrado nosotros nuestros elementos que están en estos ejemplos. Tal vez tienen alguna pregunta de cómo encontrar a nuestros elementos a través de la distribución electrónica. ¿Me entendieron esta partecita o les repito? Sí, por favor, licenciada, por mi parte sí, que nos ayude repitiendo porque sí, Ya. sí está difícil. Ya listo, verán.
Tenemos nuestra distribución electrónica y solo me fijo en el último numerito. Listo. Ahora, el 3 nos dice en qué periodo está y el 2 nos dice a qué grupo pertenece. El 3 en este caso nos dice que está en el periodo 3 y el 2 que está aquí como subíndice. Miren, aquí está el 2, ¿no? El 2 que está aquí nos dice a qué familia pertenece, a qué grupo o familia pertenece. Entonces, periodo 3, me voy al periodo 3. Miren, aquí, a ver, aquí, periodo 3. Y al grupo 2, entonces me voy. Periodos, recuerden que era horizontalmente, entonces me cuento 1, 2 y 3. Periodo 3 y me dice que está en la familia 2. Entonces está aquí el magnesio, el periodo 3, 1, 2, 3 del periodo 3 y está en la familia 2, que en este caso aquí está la familia 1 y la familia 2. Listo, recae periodo 3, familia 2, recae en el magnesio. Miren, a ver, este más abajito. Y miren, aquí está la familia 2. Ahora, hagamos con este. Vamos a buscar ahora qué ejemplo sería en este. En este ejemplo, ¿quién me dice cuál es el periodo y cuál es el grupo? Solo igual, recuerden que del último, ¿no? Me baso en el último. El periodo sería 2, porque el 2 es el que me da el periodo, ¿no? El periodo sería 2 y el grupo, en este caso, sería 1. Miren, porque yo tengo el 1 aquí, grupo 1. Entonces voy a mi tablita y busco periodo 2, 1 y 2. Periodo 2 y grupo 1. En este caso sería el litio. ¿Por qué? Porque está en el periodo 2 y en el grupo 1. Listo. Hemos encontrado en este caso esta distribución electrónica ha sido del litio. Miren, solo cojo estos dos, ¿no? El 2 es el periodo. En este caso es 2, ¿no? Porque en este caso, en cambio, era 3. Y el 1 es el grupo. Pertenece al grupo 1. Listo. Ahora me voy a buscar el periodo 2, grupo 1. ¿Cómo me voy a buscar el periodo 2, grupo 1? A través de lo que les enseñé. Los periodos son horizontales. Voy 1, 2. Listo. En este tiene que estar el que yo estoy buscando. Listo. Periodo 2. Y ahora me dice grupo 1. Voy y busco el 1. Grupo 1, listo. Entonces, en este caso es el litio, el que yo estoy buscando a través de mi distribución electrónica. Listo. Tal vez ahí ya me entendieron, les vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Esa parte sí, licenciada, pero la de abajo que también es, a ver, arriba es 3S2 y abajo también la última es 4S2. Esa es la que me dice bolas, porque ahí sería el periodo 4 y el grupo 2, pero ¿de dónde sale la B? Ya. Recuerden que aquí les decía yo que en el de transición que pertenece a la serie B termina en D y a estos se les suma más 2. Miren, aquí está. Electrones en el orbital D se le suma 2. Se le suma 2. Y por esto ahí es lo que me da el grupo 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 3 y el 7. Ahí me da todos los que yo tengo de transición.